Bien, vamos entonces a continuar con el video 2. ¿Ok? Dios te bendiga, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo. Continuamos. En el primer video yo había comenzado a leer, yo comencé la segunda carta de Corintios, capítulo 6. Expresándoles a ustedes que Pablo les estaba comunicando a las iglesias de Corintios que este es el tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo donde está Cristo en la cruz, luego que Cristo murió en adelante. Cuando se habla de tiempo, está hablando después de Cristo morir en adelante, mas no antes, sino después de la muerte de Cristo, en el sacrificio que Cristo ya hizo por nuestros pecados. Pues Pablo diciendo, este es el tiempo de la iglesia, donde está el tiempo de la iglesia, donde está el mensaje del evangelio, en la cual hay salvación para que sean salvos. Después que pase el tiempo del arrebatamiento, en adelante, el que no creyó, no va a haber salvación para nadie. Pero si creyó, ten por seguro, te aseguro, que ya tú eres salvo. Debilidades altas y bajas, todo el mundo las tiene. Pero de nuestras debilidades altas y bajas o imperfecciones, Pablo dice en Filipenses 1:6 que la buena obra que Dios empezó en ti, Dios la va a perfeccionar. Tú y todos nosotros estamos siendo perfeccionados en la obra que Él empezó en nosotros, que es la salvación. ¿Ok? Dios colocó en nosotros una obra para que nosotros hagamos esa obra. Y esa obra que Dios colocó en nosotros no tiene nada que ver con en ser salvo. En ser salvo poco a poco somos salvos. No, eso no es lo que Pablo dice. Es que en el momento que hemos creído y que hemos recibido la salvación, a partir de ahí en adelante, Dios colocó y empezó en nosotros una obra en nosotros. Y Él la va a perfeccionar, pero no es la obra salvífica. ¿Okay? Es la obra de la santificación. ¿Okay? Es la obra de santificación. Que muchas veces en la parte humana tenemos celos, envidia, contienda, murmuración, deseos carnales y muchas cosas más, en la cual Dios quiere perfeccionarnos a nosotros en esas áreas, que poco a poco dejemos los deseos de la carne, las obras, la murmuración, el chisme, el pleito, la contienda, la avaricia, pensamientos que no son agradables. Dios a ti te promete trabajar en eso. Él no te va a dejar solo. Él no te va a dejar sola. Dios te promete perfeccionarte poco a poco. Y nosotros nos dejamos perfeccionar porque de acuerdo a Filipenses 2, versículo creo que es 2:13, Filipenses 2:13, Pablo dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer. Dios pone por su buena voluntad en nosotros el querer como el hacer. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Dios, yo quiero orar, quiero buscar tu santidad. Señor, yo quiero apartarme de todas las cosas de este mundo. Te anhelo, Señor. Ese deseo. Aleluya. Ese deseo que tú sientes muchas veces y que lo deberías poder sentir también. Ese deseo que tú anhelas muchas veces, pues Dios te lo pone a ti
te lo coloca en tu corazón como parte de la salvación que ya tú tienes. Porque un pagano mundano del mundo, en su mundanalidad que vive, no tiene ese deseo. Dime la verdad, tú ves a un mundano pagano, pecador de afuera, expresando y diciendo: Dios, te amo tanto. Deseo apartarme del cigarrillo y la cerveza. Deseo apartarme de la prostitución. ¿Tú no lo ves así? No. Si no tiene el Espíritu Santo, tú nunca vas a ver a un pagano mundano expresando cosas como esas. Eso lo dice un creyente que tiene el Espíritu Santo y que ya es salvo. Eso lo expresa un cristiano que ya es hijo de Dios. O sea, una característica o una cualidad espiritual de un creyente que desea apartarse de pecado y amar a Dios, es una característica, es que hace eso mismo. Una característica de una persona salva, que es justificada y salva, es que anhela la santidad. ¿Ok? Entonces Pablo dice en Filipenses 2:13 que Dios pone el querer como el hacer. El deseo de tu trabajar, Él lo pone como resultado, ¿ves? Como un resultado de que tú eres salvo y tienes la vida de Cristo. ¿Ok? Tranquilo en el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos decir? Vamos a pasar un momentito a la segunda carta, a la primera carta de Corintios, ¿ok? Primera carta de Corintios, capítulo 15. En la primera carta de Corintios, capítulo 15, del 1 hasta el 4, se encuentra el Evangelio. El Evangelio. Siempre que tú veas la cruz de Cristo, la sepultura, la resurrección, la crucificación, la sangre de Cristo, en eso se basa el Evangelio. El Evangelio no se basa en lo mucho que tú haces para estar bien con Dios, en tus obras, no. Las obras que tú realizas para Dios, en orar, hacerle un favor al hermano, ir a la iglesia, darle una ofrenda al hermano, lo que tú haces es el resultado de que Cristo hizo algo dentro de ti y es el resultado de tu ser salvo ya. ¿Ok? Pero la salvación genuina no se basa en lo mucho que nosotros hagamos para los hombres o para Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 2, 8 y 9. Salvos por gracia mediante la fe. Por gracia fuimos salvos mediante nuestra fe. Y dice, no por nuestras obras, para que nadie se ponga glorioso, orgulloso, soberbio, que la razón en la cual yo soy salvo, el motivo en la cual yo soy justificado, es porque yo me lo gané. ¿Y cómo te lo ganaste? Pues ayunando, rompiendo cadenas, haciendo guerra espiritual, hablando mucha lengua. No, Señor. No, Señor. Así no se gana la salvación. Eso son obras. Cuando el hombre pretende hacer obras para ganarse la salvación, entonces uno piensa que la salvación es por lo que uno hace. Pero si así fuera, pues entonces no hace falta la cruz. No hace falta el Evangelio de la gracia, que venga Cristo y que nos perdone nuestro pecado, porque nuestras obras pueden lograr salvarnos a nosotros sin necesidad que venga un sacrificio de Cristo y muera por nuestro pecado. Pero cuando viene el sacrificio de Cristo y muere por nuestro pecado, nos perdona, quiere decir que nosotros
no podemos auto-perdonarnos a nosotros mismos. No nos podemos auto-salvarnos a nosotros mismos, auto-justificarnos, porque eso es algo que le pertenece a Cristo hacer. Porque estamos muertos. Así Pablo dice en Efesios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y un muerto no puede autosalvarse. No, nada. Un muerto nada sabe. Váyase al cementerio y destape a un muerto de una caja y dígale al muerto y llámelo. Ven, muerto, ven conmigo, levántate. El muerto va a estar muerto. No responde. Pero si Cristo hace la obra en nosotros, nosotros recibimos la vida de Cristo y la vida de Cristo en nosotros, el hombre responde a la voz de Dios. Cuando tú oyes la voz de Dios y responde con amor, quiere decir que tú tienes vida. Que la salvación de Cristo está en ti, que es la vida de Cristo en ti. Y a la vez que la vida de Cristo está en ti, no se va a ir. Porque es la vida de Cristo la que está en ti. El hombre se va y se aparta, pero la vida de Cristo nunca se aparta. Permanece dentro de nuestro espíritu. Entonces, cuando hablamos del Evangelio, el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, buenas noticias, en que el hombre pecador que se encuentre, por más pecado que tenga, si cree que Cristo puede lograr perdonar todos sus pecados, si lo cree de corazón, que Cristo logró perdonar todos sus pecados, si lo cree, el hombre es salvo. Porque ese es el Evangelio. El Evangelio no se basa en el buen ayuno, liturgia, ayuno que tú hagas en la tierra. El Evangelio se basa en lo que la confianza que tú pones en Él, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Algo Cristo hizo en la cruz que tú recibes esos beneficios. Algo hizo Cristo en la cruz que tú recibes esos beneficios de gratis, sin tú merecerlo. Sin tú merecerlo, Él te lo da a ti. Y Pablo dice, ahora, amados hermanos, permítame recordarles las buenas noticias que ya les prediqué. En ese entonces, ustedes las recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en esa noticia. Esa es la buena noticia que los salva. Si ustedes siguen creyendo en esas buenas noticias que yo les he predicado, a menos que ustedes hayan creído en algo totalmente diferente. ¿Ok? Que hayan creído en otro evangelio diferente. Yo estoy casi seguro que Pablo estaba pensando, bueno, yo no lo sé, pero estoy casi seguro que Pablo estaba pensando aquí en ese momento probablemente en Gálatas, capítulo 1 y capítulo 2. Cuando Pablo dice, oh Gálatas, insensato, ¿cómo se alejaron ustedes del evangelio que yo les prediqué para seguir otro evangelio diferente al que yo les he predicado? Tan insensatos ustedes son que habiéndole yo predicado el evangelio, ustedes están siguiendo otro evangelio diferente al que yo les prediqué, porque muchos de los judíos estaban arrastrando a los de Gálatas, a las iglesias, con otro evangelio. Y eso es bien importante considerarlo, que hay que seguir más que un solo evangelio, porque en la Biblia aparece más de un evangelio. Ay, hermano, yo no sabía eso. ¿Escucharon lo que dice este hombre? Hey, ¿escucharon lo que dice? Él dice que en la Biblia hay más de un evangelio. Shh, shh, tranquilo. Yo sé lo que hablo. Shh, tranquilo. Si yo te digo que en la Biblia aparece más de un evangelio, créeme que aparece más de un evangelio, pero solo uno es el evangelio correcto que hay que seguir. Pero no tengo tiempo para dirigirme a esos evangelios que hay. Pero la próxima semana
estaré preparando un mensaje para nosotros escuchar un mensaje, yo predicarle y decirle cuáles son esos más de un evangelio que hay y cuál es el único evangelio que hay que seguir. Lo estoy preparando el mensaje, ¿ok? Ahora, Pablo dice, esa es la buena noticia que ustedes los salvo si ustedes siguen creyendo en ese mensaje. Versículo 3. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido. A mí también. Cristo murió por nuestros pecados. Eso es bien importante. Ahí empieza el evangelio. Cristo murió por tus pecados. Oye, ¿y qué quiere decir que Cristo murió por mis pecados? Porque muchas veces nosotros escuchamos esa palabra, que Cristo murió, y no entendemos nada de lo que significa que Cristo murió. Significa que Adán en el Antiguo Testamento, déjame ver por cuánto tiempo voy. Ok. Significa que Adán y Eva en el Antiguo Testamento pecó, Adán y Eva pecaron y el pecado de muerte pasó a Adán. Y de Adán y Eva el pecado de muerte también pasó a todos los hombres también. Y nosotros recibimos el pecado de Adán por causa de Adán. Listen, atiendan, listen to me. Aleluya. Soy frenético. Aleluya. Gloria a Dios. Lo que nos hizo a nosotros ser pecadores antes de recibir a Cristo, o la tendencia a la concupiscencia del pecado que muchas veces nosotros luchamos, aún siendo cristianos, no es nuestro. Es que Adán a nosotros nos hizo pecadores. Adán a nosotros nos hizo pecadores. ¿Ve? El pecado de Adán. Pero cuando Pablo habla en Romanos, haciendo un contraste entre el primer Adán y el segundo Adán, la cosa cambia. Porque el segundo Adán a nosotros nos justificó, nos perdonó. Y ya nosotros poseemos la naturaleza del segundo Adán, que es Cristo. Cuando Cristo viene, nosotros poseemos la naturaleza de Cristo, la mente de Cristo, la manera de actuar como Cristo piensa y actúa, y es por la naturaleza de Cristo. ¿Entiende? Pero antes de llegar Cristo como el segundo Adán, todos los hombres estaban bajo la naturaleza pecaminosa del primer Adán y pensábamos como Adán. Y la forma de pensar de Adán es pecado y pecado. Dice Pablo, yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dice la Escritura. ¿Qué significa? ¿Qué significa Cristo murió? Si Adán nos transmitió el pecado, morimos espiritualmente. ¿Y qué significa morir espiritualmente? ¿Qué significa morir espiritualmente? Morir o estar muerto en nuestro delito en pecado significa estar lejos, separado de Cristo, de Dios. Perdimos la comunión y el contacto con Dios y nos convertimos en pecadores y lejos de Dios y sin esperanza. ¿Ok? Ahora, cuando Pablo dice esto, Cristo murió por nosotros. Es que nosotros antes estábamos muertos, lejos de Dios, sin misericordia, sin perdón, sin nada. Entonces, como estábamos muertos de esa manera, Cristo murió en el lugar nuestro. En la posición nuestra, Cristo murió. Se supone que si nosotros morimos en una muerte espiritual, separados de Dios y en pecado, teníamos que recibir el castigo
por haber pecado. El castigo tiene que estar en nosotros. Tú sabes que el castigo que les dieron a Jesús en la cruz, cuando Jesús estaba cargando la cruz hasta llegar al monte del Calvario y recibe castigo. Tú sabes que todos esos castigos que recibió Cristo por los romanos, todos esos latigazos, significan que todos esos latigazos venían para nosotros. Todos esos latigazos son los latigazos y castigos que nosotros deberíamos de tener nosotros por cada pecado que cometíamos. Pero entonces Cristo decidió recibir él mismo los castigos para que todo el pecador que creyera en Cristo ya no reciba más castigo. Ya no reciba más castigo. El castigo cayó sobre él. Y por su llaga fuiste sanado de tu alma, de tu espíritu. Ya no hay más castigo. Pablo ve ese castigo espiritualmente también, no es físicamente. Pablo dice en Romanos 8, 1 y 2. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder del pecado y de la muerte. El castigo que Jesús recibió, todos esos castigos, Él los recibió por nosotros. Y la muerte que Él recibió, Él la recibió por nosotros. Y cuando Cristo murió, estando nosotros muertos, entonces la resurrección de Cristo significa que de la misma manera, de la misma forma que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que estábamos condenados sin Cristo, cuando Él murió y resucitó, de la forma que resucitó, también Cristo resucita y la vida de Cristo está en nosotros. Cristo muere en el lugar nuestro. Y de la forma que Cristo resucita, entonces la vida de Cristo está en nosotros. Y cuando nosotros, los pecadores cuando creen en Él, tienen la vida de Cristo en ti. Entonces la muerte de Cristo representa que tú moriste al viejo hombre. Ese viejo hombre, ¿qué viene siendo el viejo hombre? El viejo hombre es el hombre viejo de Adán. El hombre viejo de Adán que le gustaba mucho pecar, fumar, que estaba en contra de Dios. ¿Qué es lo que muere en nosotros? El hombre viejo. El hombre viejo en nosotros muere delante de Cristo, muere, ya no está. Ahora hay un hombre nuevo en Cristo. Ahora Cristo resucitó y de ustedes mismos nace, desarrolla un hombre nuevo. Y Cristo no ve más en ti aquel viejo hombre. Él ve un hombre nuevo en Cristo, según creado en la imagen de Cristo. Ya el viejo hombre para Dios no existe. Porque en ti hay un nuevo hombre. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Aleluya. Gloria a Dios. Dice el Señor, bendice el Señor, alma mía. Alaba a Jehová. Porque si tú lo alabas, yo estaré en paz. Alma mía, no quiero que estés triste, pues Cristo te hizo libre para que tú puedas adorarle. Alma mía, alaba a Jehová, porque si tú lo alabas, yo estaré en paz. Alma mía, alaba a Jehová. Gloria a Dios. El pecador que cree en lo que Cristo hizo en la cruz, en lo que está hecho,
Si lo cree y lo entiende, serás salvo. Y a la vez que la salvación de Cristo está en ti, la promesa es que no pasarás nunca por el juicio y la gran tribulación. Al contrario, de ahí en adelante tú eres una nueva criatura, eres diferente. Eres diferente. Tus obras no hacen que tú seas ni un pecador ni salvo. Es la obra que Cristo hizo. Dime una cosa, escúcheme, listen. Cuando tú ves un pecador que nunca creyó en Cristo y es un pecador, y que ese pecador hace buenas obras para otras personas, ayuda económicamente, hace obra de caridad, ¿tú crees que ese pecador que no tiene a Cristo, las buenas obras que ellos hacen de ayudar económicamente a otros lugares, a otros niños, a otra gente, ¿tú crees que esas obras que él hace, el pecador tiene el derecho de ser salvo? No, no es salvo. ¿Y por qué razón? Porque no ha creído en Cristo. Y si no ha creído en Cristo, no es salvo. Te pregunto, tú como cristiano, a la vez que tú hayas creído en Cristo Jesús, a la vez que ya tú hayas creído en Cristo Jesús, ¿tú crees que las propias obras tuyas, que aunque sean obras malas, obras de la carne, obras malas, tú crees que tus propias obras, buenas o malas, buenas para intentar ganarse la salvación, o obras de alguna carnalidad tuya, tú crees que tus propias obras tuyas te pueden a ti dejar de perder tu salvación? ¿Puedes perder tu salvación? No. ¿Por qué razón? Porque ya fuiste salvo. Y fuiste salvo no por tus propias obras. Ay, hermano, es que tengo tentaciones en la carne. Como Pablo dice en Gálatas, las obras en la carne. Sí, pero tus obras tuyas, las tuyas, por más buena o mala que sea, buena o mala, no hacen que el Espíritu Santo, la justicia de Dios, se vaya de ti. No, porque lo que te hace a ti justo es la obra redentora de Cristo Jesús que tú creíste. Eso es lo que te hace a ti justo y permanente, que tú sigas siendo salvo por gracia. Entonces ahí dice Pablo, salvo por gracia. Vamos a hacer una pequeña pausa, que el mensaje todavía no ha terminado. ¿Ok? No ha terminado. Me gustaría leer más adelante Tesalonicenses en cuanto al rapto, y también más adelante en cuanto a la gran tribulación, pero no ahora, sino cuando pueda hacerlo, ¿ok? Vamos a cortar y continuamos, ¿ok? Para la gloria del Señor.